Theodore Reynolds, un maduro hombre de campo, ingresó a un lujoso banco de la gran ciudad, y todos lo trataron con desprecio y burla. Cuando un empleado llama a seguridad para obligarlo a salir, una revelación la deja en un aprieto. Theodore Reynolds era un anciano que amaba la vida en el campo. Adquirió mucho dinero durante su vida gracias a sus tierras, fincas y ganado lechero, lo que le abrió muchas puertas en la vida. Pero nunca se identificó con los lujos que el dinero podía darle, como autos caros, relojes de oro y mansiones con más sirvientes que familia viviendo en ellas. Además, el paisaje urbano y conflictivo de las ciudades nunca fue una de sus preferencias personales. Theo, como lo llamaban sus allegados, era hijo de una pareja de campesinos que comenzó su vida trabajando en un pequeño terreno para cosechar frijoles y maíz, que luego vendía en el mercado local. Una noche, el desastre ocurrió en el rancho donde vivían los Reynolds. Un grupo de bandidos rompió la valla de entrada y derribó la puerta de la casa familiar. Iban armados y querían todo el dinero recaudado de la cosecha de maíz y frijol de esa temporada. En esa época, era común que las familias rurales mantuvieran altos valores en sus casas ya que la gran ciudad, donde estaban los bancos, estaba un poco lejos y las carreteras no eran tan buenas como ahora. Los ladrones se aprovecharon de esto y eligieron a esa familia por el tamaño de su propiedad. El padre de Theo trató de impedir que los ladrones continuaran con esa operación y reaccionó al robo dándole un puñetazo en la cara a uno de ellos. El hombre golpeado quedó inconsciente y, por un momento, parecía que la familia iba a cambiar las tornas. Pero el grupo de bandidos los superaba en número, y no bromeaban. Cuando el padre de Theo intentó atacar al segundo agresor, el arma se disparó, acabando con su vida frente a todos. Aunque Theo apenas tenía 7 años, ese trágico momento quedaría grabado en su mente para siempre. María, su madre, comenzó a gritar y llorar sobre el cuerpo de su esposo y no quería separarse de él. El niño permaneció en un rincón de la casa, respirando con dificultad y con los ojos desorbitados, aterrorizado por el presente y el futuro. Los bandidos se dieron a la fuga tras el tiroteo. Probablemente no esperaban que simples frijoleros reaccionaran al asalto, y ese disparo sería una alerta para las fincas aledañas. Después del entierro, la vida tuvo que volver a la normalidad. Pero la madre de Theo temía que los hombres regresaran. El niño no soportaba ver a su madre en ese estado de nervios, siempre preocupada por la seguridad del lugar y de la familia, sin saber si serían capaces de sobrevivir por sí mismos. Así que, aunque era muy joven, se dedicó a cuidar las plantaciones y tierras con la misma dedicación que su padre, desde el amanecer hasta el atardecer. La madre ya había prometido sobre la tumba de su esposo que siempre lucharía por su hijo. Desafortunadamente, los desafíos recién comenzaban. María tuvo que empezar prácticamente desde cero. La cosecha de ese año había sido una de las más débiles de los últimos 5 años, y había muchas actividades en el rancho que todavía no sabía cómo manejar sin su esposo. Cuando fue a la ciudad a visitar un banco, le negaron un préstamo. Primero, porque era mujer. Viuda y con un hijo pequeño. Segundo, porque María era solo una humilde campesina que supuestamente no podría llevar a cabo la producción de la finca sin su esposo. Todos estos elementos aumentaron mucho el riesgo de que el banco no viera la devolución del dinero prestado. Y a mayor riesgo, mayores intereses cobrados, lo que haría aún más difícil la situación de esa ya debilitada familia. Al final, si ella no pagaba las deudas, el banco se llevaría el rancho y no les quedaría nada en esta vida. El gerente del banco no estaba dispuesto a aprobar el préstamo para la mujer, pero si ella quería correr el riesgo, no iba a detenerla. María se encontró en un callejón sin salida y tuvo que volver a casa con las manos vacías y los ojos rojos de tanto llorar. Estaba desesperada y no sabía a quién más acudir. 2 días después, supo que había un restaurantero en el pueblo que alquilaba tierras a campesinos, como la familia Reynolds, para producir alimentos que luego usaba en su negocio y con otros socios de la región. Pero el precio pagado por este arrendamiento no fue muy alto. Además, María y Theo serían explotados a fondo para que esas tierras rindieran.
la mujer no tuvo más remedio que alquilar la tierra para asegurar el sustento de la familia. Sería la primera vez que trabajarían por cuenta ajena y no para su sustento, y verían crecer esas hectáreas sin que estuviera el cabeza de familia. Pasaron 10 años y el terreno seguía arrendado al mismo restaurador. Hasta ese momento, el empresario había prosperado bastante. Cuando firmaron el contrato, solo tenía un establecimiento en la ciudad. Ahora tenía 3 en el pueblo más cercano y 2 más en pueblos cercanos. No eran restaurantes lujosos y caros, pero servían almuerzos y cenas a la gente de la ciudad a precios muy justos. Todos estos establecimientos tenían la reputación de servir alimentos frescos y de calidad, y prácticamente todas las verduras se cultivaban en la tierra de los Reynolds. Ante la insistencia de su madre, Theodore iba a la escuela con regularidad y se suponía que debía ser educado en casa cuando fuera posible. María dijo que esto era lo que su padre querría, ya que él mismo no podía estudiar, y su madre hizo todo lo posible para que se cumpliera el testamento de su difunto esposo. Pero ahora que tenía 17 años, Theo había decidido que ya no iría a la escuela y se dedicaría de lleno al rancho. Su idea era recuperar el control de la tierra y comenzar a producir para el beneficio de la familia en primer lugar, quitándole prioridad al empresario de la ciudad. Y tan pronto como terminó la escuela secundaria ese año, se puso su mejor pantalón, sus botas con espuelas y el sombrero de su padre, y cabalgó hasta el pueblo. El restaurador se enfureció cuando Theo dijo que el contrato de arrendamiento del terreno no se renovaría. El hombre de negocios miró al joven vaquero con recelo. Era solo un niño. Solo porque ahora tenía un título, quería alardear en el negocio familiar. El hombre insistió en que siempre fue justo con los Reynolds y que tenían un buen trato. Sus restaurantes iban bien, todos elogiaban las verduras que producían y la familia siempre recibía su pago a tiempo. Theo argumentó que estaba agradecido por los 10 años de sociedad y que podrían seguir brindándole comida si quisieran, pero la prioridad sería su familia. Era hora de que Reynolds Ranch pusiera un precio más justo a sus productos, y Theo estaba preparado para arremangarse aún más y hacer que su plan funcionara. Al ver que Theo había decidido, el empresario dejó de insistir y el contrato no fue renovado. A la vuelta del mes, la tierra estaría a todo costo y cuidado del niño y su madre. Había dado el primer paso hacia la emancipación de su familia y se sentía victorioso. Pero el joven no tenía idea del problema en el que se había metido. 2 noches después, el dueño del restaurante envió a un grupo de hombres al rancho de los Reynolds. El plan era simple: robar todo el dinero que la familia tenía escondido en casa para que no tuvieran más remedio que arrendar la tierra una vez más. El grupo llegó en la oscuridad de la noche, saltó la valla de entrada y se dirigió hacia la casa principal, con cuidado de no alertar a los animales. Cuando entraron a la casa, no encontraron a nadie. Luego continuaron registrando las habitaciones en busca de una caja fuerte, una maleta o una bolsa donde María y Theo pudieran guardar el dinero. Resulta que Theo se había enterado de que el gerente no siempre jugaba limpio y sospechaba que podría querer tomar represalias contra él y su madre por no renovar el contrato. Por eso tomó todos los ahorros de la casa y los escondió en un lugar más alejado de la propiedad. Además, sacó a su madre de allí. En esos días, dormían en una finca vecina. Los ladrones que saquearon la casa no encontraron nada de valor ni rastro de los ahorros de los Reynolds. Regresaron con las manos vacías al dueño del restaurante. En la temporada que comenzaba, Theo hizo un convenio con las fincas de la región y amplió mucho su área de producción. Las condiciones meteorológicas fueron totalmente favorables durante todo el año y las cosechas resultaron mejores de lo previsto. El dinero que Theo y María ganaron en ese momento fue 3 veces la cantidad pagada anteriormente por el restaurador. El joven tenía planes ambiciosos y decidió ir a la ciudad a pedir un préstamo en el banco. Si pudiera conseguir el presupuesto de inversión, sus planes estarían más avanzados. Pero nuevamente, el banco negó el préstamo. Esta vez, el gerente pensó que Theo era demasiado joven para poder mantener el rancho y los planes de expansión durante los próximos 5 años. Regresa cuando el rancho tenga suficiente efectivo para pagar nuestras tasas de interés, chico,
fue lo que le dijeron. Teo se irritó y juró que algún día crearía su propio banco, y luego ayudaría e invertiría en otros pequeños productores rurales como él. El gerente se rió y le deseó buena suerte al joven. Teo mantuvo su enfoque en el trabajo duro. En las siguientes temporadas, los Reynolds repitieron el proceso que ya había funcionado y siempre consiguieron buenos socios en las fincas de la región y buenos compradores en las ciudades aledañas. Gradualmente, diversificaron sus plantaciones y adquirieron más tierras. En medio de todo, Teo se casó con una hermosa mujer, la hija de un granjero que vivía cerca de la frontera estatal. 15 años después, ya eran buenos ganaderos de leche. María ya era una anciana y veía con orgullo todo lo que habían logrado y cómo ahora se mantenían no solo a sí mismas sino a las diversas familias de sus empleados. Teo vio que el desarrollo llegaba a la granja, pero él mismo era muy reacio a todas las modernidades que se inventaban. Le encantaba montar a caballo y no tenía coche propio. Un día se dio cuenta de que tal vez era hora de cambiar y después de todo, sería más fácil transportar a todos, incluida su madre, que había trabajado tan duro en la vida y ahora merecía más comodidad y menos molestias. Así que reunió a toda la familia y se fueron a la capital del estado en autobús. Una vez allí, tomaron un taxi hasta una concesionaria de autos nuevos y usados. Encontró una camioneta que parecía lo suficientemente resistente para sus estándares. Pagó el vehículo de golpe con una bolsa de dinero de esas que solo se ven en las películas. Cuando todo el papeleo estuvo listo y el vendedor dijo que podía conducir a casa en un auto nuevo, Teo se dio cuenta de que no sabía conducir. ¿Y ahora, cómo vuelvo a casa? El vendedor, habiendo hecho un excelente trato con el productor, dijo que él sería el responsable del grupo. Durante los 3 días que María, Teo y su esposa permanecieron en la capital, el vendedor actuó como chofer y guía. Sintiendo que podía confiar en el hombre, Teo decidió preguntar qué tipo de negocios en la gran ciudad eran buenas inversiones para un hombre como el que quería diversificar aún más su negocio. El vendedor, sin saber el tamaño del negocio de Teo, le dijo que en esa ciudad, solo los que ganaban dinero real eran banqueros. Teo no fue al banco ese día, pero estas ideas se quedaron en su cabeza durante mucho tiempo. En las semanas que siguieron, reclutó a sus contadores y abogados para llevar a cabo una negociación masiva. Todos estaban sorprendidos por los planes de Teo. Nadie, incluidos los agricultores de tus vecinos, creía que hablaba en serio, o que se había vuelto loco. Algunas cosas no son para gente como nosotros, le había dicho un productor al que conocía desde hace mucho tiempo. Pero el caso es que meses más tarde, la negociación se llevó a cabo con éxito y necesitaba ir al banco de la ciudad. Salió del rancho vestido como siempre se vestía para andar a caballo por sus propiedades. Al entrar al banco por la entrada principal de clientes, estaba un poco perdido. Aparentemente no había nadie como él. Unos pocos clientes que esperaban ser atendidos eran claramente lo que Teo conocía como playboys de la ciudad. Otras mujeres estaban vestidas como si fueran a una fiesta. Y por supuesto había gente con traje, gente con el pelo teñido y hasta hombres con tatuajes hasta el cuello. A Teo no le importaba nada de eso, pero se sentía fuera de lugar con todos allí. Una vez dentro, se dirigió a una ala marcada como Administración. Oyó susurros de gente hablando de sus botas y su sombrero. Escuchó a otro playboy apostar con su amigo a que ese señor debió haber llegado a caballo, porque apenas entró, el olor del animal llenó la sala de espera. 5 minutos después de su llegada, un empleado de la institución le pidió a Teo que le presentara su contraseña en un tono pedante y desdeñoso. El productor rural quiso saber de qué estaba hablando, y después de todo, no vio a este empleado pedir la contraseña de nadie más en esa habitación. En respuesta, escuchó que no debería quedarse allí sin una contraseña, ya que el banco tenía reglas. Era necesario eliminar una contraseña para ser atendido y esperar su turno. Y si quería hablar con la gerencia, tenía que ser un titular de cuenta muy importante en el banco. Luego, el hombre tomó esa contraseña y regresó al mismo lugar, esperando su turno. Teo le dijo al empleado que lo que tenía que hacer allí seguramente sería de interés para la dirección de la institución.
Sin embargo, uno de los asistentes de clientes VIP notó que muchas personas estaban incómodas con la presencia de ese viejo vaquero y pidió a los guardias de seguridad que resolvieran esa situación. Luego, dos matones miraron a Theo y le exigieron que demostrara que era cliente del banco. Theo se negó a mostrar ningún documento, ya que solo esperaba su turno para ser tratado como cualquier otro ciudadano. Pero los matones lo agarraron y comenzaron a arrastrar al granjero por el brazo. Theo protestó contra los guardias de seguridad y exigió una explicación. Uno de los gerentes del banco decidió intervenir para averiguar qué estaba pasando. Cuando vio que arrastraban a Theo, sintió que su corazón dejaba de latir por un momento. Cuando recuperó la voz, ordenó a los matones que soltaran a ese señor. ¿Qué están haciendo? ¿No sabes que este es Theodore Reynolds?, gritó el gerente. Los guardias de seguridad se miraron con los ojos muy abiertos, se disculparon de inmediato y comenzaron a ajustar la ropa y la postura de Theo. Este hombre es dueño de este banco. La compra se realizó hace 3 semanas. ¿Te has vuelto loco? Señor Reynolds, lo siento. No sabía que estabas aquí, no me lo dijeron. Ni los guardias de seguridad ni los clientes que presenciaron la escena podían creer que ese granjero era banquero. Theo aprovechó para decir que era mejor que todos se acostumbraran porque, a partir de ese momento, ese banco haría negocios con los pequeños agricultores y ganaderos de la región, ofreciéndoles líneas de crédito especiales y oportunidades de inversión. Theo también dijo que no le gustaba que la asistente de clientes VIP lo tratara de manera diferente, y por eso la reasignarían al servicio exclusivo de productores rurales. La mujer dijo que prefería dejar la empresa que tratar con esa gente. Después de todo, no había ido a la universidad para eso. Pero el gerente le recordó que había un gran préstamo pendiente a su nombre con ese banco, y que podría ser muy malo para ella quedarse sin trabajo ahora. La encargada hervía de rabia y, de hecho, a la semana siguiente comenzó a atender exclusivamente a los granjeros y ganaderos de la zona, todos con botas y sombreros y trayendo el olor del campo a su oficina. Theodore Reynolds, por su parte, continuó con la vida sencilla en el rancho. El banco sirvió para financiar proyectos a varias personas que, como él en el pasado, necesitaban una mano tendida pero no la encontraron. Cada vez que sabía de un agricultor o pequeño productor que estaba mejorando su vida gracias a la ayuda que le brindaba su banco, sentía que su misión se estaba cumpliendo. En estas ocasiones, se quitaba el sombrero de la cabeza y lo levantaba hacia el cielo. Desde algún lugar, esperaba que su padre estuviera viendo todo esto y le devolviera el saludo. Si te gustó la historia, te pido que por favor dejes un me gusta, y este otro video que está apareciendo ahora en la pantalla probablemente también te emocione. Buena sesión, y hasta el próximo video.